A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Gracias por acompañarme en este nuevo espacio. De acuerdo con el INEC, en agosto del 2021 el empleo adecuado en el Ecuador se ubicó en el 32.4%. Esto significó un incremento del 1.6% en relación al mes de abril del mismo año. Y en el caso del subempleo, este se ubicó en el 22.1%. Afecta más a los hombres con un 24.6% y a las mujeres con un 18.1%. En el caso del desempleo, este se ubicó en el 4.9% con la reducción de apenas un 0.2% respecto al mes de abril del mismo año. Y sobre los ingresos promedios, los hombres tienen un ingreso de apenas $302 y las mujeres $258. Pues de lo que evidencia que en nuestro país la mayor parte de los ciudadanos no alcanzan a cubrir la canasta básica, que es de $712. Sobre las horas promedios de trabajo a la semana son 34. Si a este valor le incluimos el promedio de ingresos, podemos ver pues la fuerte incidencia que tiene el empleo no adecuado en nuestro país. El 50.6% de los ecuatorianos que trabajan desarrollan sus diferentes actividades en la informalidad. ¿Qué significa esto? Que no tienen estabilidad laboral, no tienen seguridad social y por supuesto no logran cubrir la canasta básica. Ante estos datos, por supuesto que es urgente una reforma laboral. Pero, ¿cuáles deben ser los incentivos que tiene que incluir esta reforma laboral? ¿Qué aspectos sí se deben tomar en cuenta en ella? Y para hablar de este tema, hemos invitado a Gabriel Recalde. Gabriel es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, es abogado de los tribunales de la República, es experto en derecho laboral y también es miembro del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. A la par de su ejercicio profesional como abogado, Gabriel se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la Universidad Internacional del Ecuador y también en la Universidad Internacional SEG y en la Universidad de las Américas. Tiene a su haber pues algunos artículos académicos y de opinión, ha trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas y ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Agradecemos a Gabriel por aceptar nuestra invitación y acompañarme en este día. Bienvenido, Gabriel, gracias. Muy buenos días, muchas gracias la invitación, un honor estar aquí. Gabriel, estas últimas semanas pues hemos estado hablando mucho de las propuestas enviadas por el presidente, ¿verdad? Entre ellos, pues el tema laboral. Es sabido, por supuesto, que necesitamos hacer reformas, un código laboral que nació en 1935. Sin duda, pues es caduco, pero desde tu punto de vista, Gabriel, ¿cuál es el principal problema que tiene el código laboral actual? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, una introducción muy sostenida, muy importante la que se ha mencionado en este momento. Y yendo a la pregunta, en general, el Código del Trabajo no tendría un marco conceptual malo, si se quiere, ¿no? Lo que hay que realizar es obviamente sí puntualizaciones y modernizaciones que son requeridas por la modernidad y las regulaciones y las relaciones nuevas, las dinámicas nuevas en torno a la relación trabajador-empleador
que hoy han enmarcado y han remarcado la crisis sanitaria, pero que ya existían y ya se venían dando, es decir, el tema del teletrabajo, el tema de la digitalización, el tema de los trabajadores autónomos, semiautónomos, la posibilidad de poder integrar otras dinámicas del concepto de dependencia, de subordinación. Es decir, todas esas dinámicas, claro, el Código del Trabajo no las adoptó por su nacimiento. Sin embargo, el marco general conceptual funciona y sigue funcionando. Abordar un nuevo Código del Trabajo o puntualizarlo y reformarlo implica tener en cuenta primero un escenario, y es muy importante, es que hay varias normativas regadas y dispersas a nivel laboral que son necesarias condensar. Primero, desde el hecho de que existen varios mandatos constituyentes, citando el mandato 2, el mandato 4, el mandato 8. Por otro lado, tenemos 4 o 5 leyes orgánicas que están reformando o haciendo algunas puntualizaciones en materia laboral, y me refiero a la Ley de Justicia Laboral, la Ley de Promoción del Empleo, la Ley de Prevención del Acoso Laboral y la Ley Humanitaria. Y otras 2 o 3 más menores que topan temas laborales, tanto en el Código del Trabajo como también en la LOCEP y la Ley de Empresas Públicas. ¿Por qué cito esto? Porque toda la arquitectura laboral no solo se resume en el tema del Código del Trabajo, sino en materias y en otras normas indirectas, ¿no? Me refiero sobre todo porque las regulaciones del Código del Trabajo también rigen en el sector público. Hay que recordar que los obreros son también regulados por el Código del Trabajo en el Estado, diga usted, los trabajadores de los GATS, de las empresas públicas. Entonces, una reforma que pueda dibujar todos estos aspectos tiene que considerar esos elementos. Yo podría terminar esta pregunta preliminar, diciendo que puntualizar una reforma laboral tendría que tener un elemento clave, que sería sintetizar las normas, es decir, resumirlas, simplificarlas, como suele decirse en el derecho tributario, ¿no? Es decir, también necesitamos simplificar, porque si nos referimos, por ejemplo, a la reducción de la jornada o al tema de horarios, ya en este momento tenemos 2 o 3 regulaciones respecto a ese tema. Con la ley de oportunidades que está planteando el señor presidente, habría, por ejemplo, otro planteamiento u otra vigencia también respecto a la reducción de la jornada. Entonces, yo sintetizaría esta primera respuesta diciendo que la reforma a la que vayamos a avanzar debería considerar estos elementos técnicos que menciono y, adicional, tratar de simplificarla en una sola reforma. De acuerdo. Muy claro, muchas gracias. Sobre la opinión de algunos empresarios y analistas económicos, que nos dice que uno de los principales problemas de este Código del Trabajo son los costos de despido de los empleados, mismos que, de acuerdo a sus comentarios, desincentivan la contratación de personal. Si comparamos indemnizaciones por despido en diferentes países vecinos como Colombia y Perú, el Ecuador, pues, de acuerdo a estos criterios, pierde competitividad. ¿Crees, Gabriel, que es importante reformar el Código del Trabajo para reducir los costos de despido de los empleados? Creo que antes de hacer eso hay que adoptar una medida que está ligado un poco a lo que dije anteriormente, y es el hecho de que puntualmente el tema de la reforma de la Ley de Justicia Laboral cambió el tema del contrato a plazo fijo a plazo indefinido, ¿no? Este es un tema que tenemos que resolver y está en la Ley de Justicia Laboral, y en la Ley de Oportunidades lo cambia, porque lo ponen, vuelve el contrato a plazo fijo en 4 años y crea unas nuevas circunstancias respecto a la prueba. ¿Por qué hago referencia a aquello? Porque si no hacemos una reforma primero en el contrato individual de trabajo, mal podríamos hacer unas reformas en las indemnizaciones, porque son temas atados. El tema laboral parte de una reforma integral en la contratación individual, que en el fondo está atada como, me refiero al contrato fijo o al contrato indefinido y cómo definirlo, y después correlacionalmente
tiene un efecto en la indemnización. De ahí sobre los costos, ese es el primer tema que hay que resolver, ¿no? Porque sin resolver eso, no es posible avanzar sobre la discusión de las indemnizaciones. Y respecto de las indemnizaciones, si una vez resolvemos eso y decimos, bueno, vuelve el fijo o vuelve el indefinido o quedamos en determinada manera reformado ese aspecto, sí podríamos mirar unas opciones respecto a las indemnizaciones. Y yo creo que el camino para eso es tratar de estratificar o clasificar las indemnizaciones por tipos de empresas. Ya había hace algunos años esta propuesta ya muy concreta, ¿no? Es decir, el Código de la Producción, por ejemplo, y su reglamento establecen 3 tipos de empresas ligadas al número de trabajadores y al tamaño de sus ventas, de su economía. Y hay 3, las pequeñas y medianas, las medianas y las grandes empresas. Yo creo que esa es una posibilidad de ensayar ese aspecto y atar los costos de los temas laborales, las indemnizaciones, la afiliación al IES y etcétera, al tamaño de las empresas. Ese sería un tema objetivo. Siempre se pensó que podía ser una herramienta técnica aquello y que incluso pueda compensarse, ¿no? Incluso la seguridad social. En las empresas grandes pueda existir una afiliación de la seguridad social mayor que compense a las pequeñas y a las medianas. Y que en esos rangos también se puedan ir situando las indemnizaciones. Para poner un ejemplo sencillo, si yo el día de mañana me pongo una empresa pequeña, una tienda pequeña, una empresa pequeña, reitero, tendría unos costos de afiliación y unos costos de indemnización menores que los que pueda tener una empresa mediana y grande y pueda ser compensado. Sería un sistema nuevo, eso no se ha planteado hasta ahora y es posible hacerlo porque incluso tenemos la normativa, como le menciono, en el marco de la producción. Es una opción, pero termino mi comentario en relación a que para poder hacer eso, la primera tarea que tenemos que realizar es una reforma integral y definida sobre el contrato individual del trabajo, para no tener confusión, porque en este mismo momento lo tenemos en el Código del Trabajo y en la Ley de Justicia con el contrato a plazo indefinido y en la Ley Humanitaria, porque recuerde que en la Ley Humanitaria tenemos el contrato emergente. Entonces, si entra en vigencia en la Ley de Oportunidades, si es que ese fuera el caso, tendríamos un tercer esquema. Entonces, tendríamos 2 o 3 esquemas que serían al menos confusos para la ciudadanía. Claro que sí. Y de acuerdo con algunas calificadoras de riesgo, los inversionistas extranjeros evalúan algunas características de los países antes, pues, de tomar el riesgo, ¿verdad?, de invertir sus capitales. Entre los diferentes parámetros más importantes está la seguridad jurídica, por supuesto, misma que abarca pues diferentes campos, como el laboral que hablamos, también el tributario, el comercial, etcétera. Pero a tu juicio, Gabriel, tener 2 códigos laborales generaría inseguridad jurídica en nuestro país y, como sabemos, el proyecto pues fue devuelto por el CAL por no tener, entre otros temas, su unidad de materia. ¿Crees que el gobierno debería insistir en enviar un nuevo código laboral, pues que sea paralelo al existente, o debería pues enviar un nuevo proyecto de ley que sustituya al actual Código del Trabajo con modificaciones como las que nos acabas de mencionar? Yo creo que sería la primera parte de lo que hemos ido analizando en este momento, ¿no? Yo pensaría que es la oportunidad, de hecho, sí, la gran oportunidad que tenemos de poder plantear una reforma que pueda sintetizar, o sea, que pueda clarificar para avanzar a la seguridad jurídica, justamente, que usted menciona, que es muy importante. Porque una de las trabas para que los inversionistas puedan invertir, valga la redundancia, en nuestro país, es saber cuál es el sistema de contratación. Y si se enteran que hay 3 o 4 reformas, 3 o 4 reformas o normas vigentes sobre la reducción de la jornada o sobre la contratación individual, van a estar temerosos o van a estar confundidos.
¿no? Y igual también los inversionistas nacionales, porque no hay que olvidar que gran parte de la inversión primaria en los países también está por parte de los actores económicos domésticos. Entonces yo creo que el presidente, si me permitieran sugerirle, sería que él pudiera hacer una reforma, sintetizar la ley de justicia, la ley de promoción en una sola reforma, igual con la ley de acoso y otras dos más que existen, que son de categoría orgánica, y las integre en una reforma definida al Código del Trabajo. Y darnos un tiempo para diseñar un nuevo Código del Trabajo. Porque esto de tener dos códigos o dos leyes sobre una misma materia, más allá incluso del análisis jurídico, como usted muy bien refería, va a causar también confusión a los inversionistas. Va a ser al menos difícil decirle a un inversionista doméstico o internacional, peor, decirle, mira, el esquema laboral en el Ecuador es el siguiente, y comienzas a hacer una explicación un poco compleja, ¿no? Entonces, más fácil sería al inversionista decirle, mire, en Ecuador las condiciones de las relaciones laborales y sociales son estas, claro, y estas son tus alternativas, y mira tú cómo vas a diseñar tu estructura empresarial para invertir. Entonces, va a ser fácil. Entonces, yo creo que para finalizar, el gobierno tiene la oportunidad de enviar esta reforma que sintetice las dos normas, que entorpecen, que se contradicen. Tal vez, permítame decirle, tal vez no ha existido, y lo digo con mucho respeto, tal vez no ha existido un análisis más prolijo de lo que existe hoy en materia laboral. Sí, tal vez habría que sentarse a hacer un análisis mucho más correcto, mucho más técnico, y ahí tal vez se pueda descubrir que sí existen algunas normas que hoy se están contradiciendo o se están repitiendo en algunas leyes. Otra cosa, que aun cuando es caduco, o se puede también tachar de algunas maneras del Código del Trabajo antiguo, hay que recordar que el Código del Trabajo sí tiene algunas alternativas que pueden ser utilizadas por los empresarios en este momento, para que puedan ser menos costosos. Hay, por ejemplo, el contrato de obra cierta dentro del giro del negocio, que habría que ver si se le puede hacer unos ajustes. En la ley de oportunidades, por ejemplo, de una manera correcta, me parece, se elimina el 35% del recargo a los contratos ocasionales y a los eventuales discontinuos. Tal vez ahí ponerle algún ajuste al contrato por temporada y a estos. Es decir, creo que sí pudiera hacerse una... yo no podría calificar si la reforma del señor presidente está bien o está mal, pero lo que yo sí podría decir es que pudiera integrarse una forma más simplificada y tal vez descubrir algunos elementos técnicos que tal vez no han estado visibilizados. De acuerdo, muy claro. Y sobre, digamos, si revisamos la historia, ¿verdad? Cuando hablamos de las reformas laborales, estas siempre han generado tensión social en nuestros países. Recordemos la época de Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, Gustavo Noboa. Pues al final sus propuestas derivaron en huelgas, en diferentes convocatorias de dirigentes sociales. Y tomando en cuenta esto, el gobierno nacional pues tampoco dispone de una mayoría en la Asamblea Nacional, y pues hay organizaciones sociales que han manifestado de entrada su oposición al gobierno. ¿Cuáles son los cambios que el presidente pues más bien debería tomar en cuenta para lograr generar un consenso entre estos diferentes actores, diferentes gremios de trabajadores, pero también hacerlo al mismo tiempo con el sector empresarial? Muy bien, yo creo que asimismo en el gobierno del encuentro, que lo ha definido el señor presidente, y en la tarea de diálogo, coincide total y directamente con el derecho laboral y social. O sea, de hecho es uno de los elementos que conecta de manera directa. Creo que es la oportunidad de que él pueda sentar a los trabajadores y los empleadores y dibujar una reforma y plantear una reforma que pueda estar en sintonía de algunos elementos claves que pueden estar en consonancia los dos. Es decir, porque el ejercicio hasta ahora ha sido unilateral, y está bien,
porque para eso es el Ejecutivo. Y está correcto que él plantee lo que mejor considere para el país, analizándolo, ¿no? Pero creo que podría integrar a los actores y generar un espacio de diálogo para identificar 3 o 4 cosas de las que más o menos he mencionado yo en este momento. Y una de esas es el tema del contrato a plazo fijo, fortalecer de alguna manera la contratación colectiva para integrar a grupos de las modalidades que hoy no existen, que mencionaba, el teletrabajo, el trabajo digital, el trabajo autónomo, el trabajo semiautónomo, etcétera, una serie de categorías laborales nuevas que no están y que hacen que exploten de alguna forma las cifras que usted mencionó al inicio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se van a poder poner de acuerdo los empleadores y los trabajadores. Entonces, hay elementos que se contradicen por sus posturas políticas o por sus visiones, pero si tal vez a los actores les hacemos trabajar sobre aspectos puntuales y técnicos, créanme que estoy casi seguro, y por mi actividad profesional, incluso en asesoría sobre temas laborales y de consensos, estoy seguro que van a llegar a acuerdos. Estoy seguro que van a poder dibujar 4 o 5 aspectos en los que nos vamos a poner de acuerdo. De acuerdo, Gabriel, pero hay un tema que es digamos, controversial, ¿verdad? Es cómo hacemos las reformas necesarias para flexibilizar ciertas relaciones sin que esto signifique precarizar las condiciones del empleador. Esto es un tema que va a ser un punto importante, ¿verdad? Claro. Yo creo que si hacemos las tareas previas que hemos analizado, sí se puede lograr un equilibrio entre flexibilizar y mantener derechos. Sí se puede. Es decir, condensar las normas y solventar el tema de que vuelva el contrato a plazo fijo, pero con algunas condiciones y manteniendo los derechos de los trabajadores, podríamos llegar a ese equilibrio entre derechos y flexibilidad que permita. De acuerdo. Por otro lado, y se puede hacer en este momento, o sea, es decir, si es que podemos sintetizar la ley de justicia laboral y que vuelva el plazo fijo con algunas condiciones que podríamos debatir por sectores, por porcentajes, etcétera, y darles algunos alivios e incluirle ahí incentivos tributarios, podemos lograr una armonía entre los dos aspectos. Y se puede lograr en este momento. Enhorabuena, ¿no? Que así sea, ¿verdad? Quería hacerte... Entonces, se puede hacer, pero tal vez, por eso digo, tal vez el presidente toma el camino de toda una norma y claro, se lanza a crear toda una estructura de prácticamente todo otro código. Entonces se lanza tan fuerte, tan denso la normativa, cuando él podría hacer tal vez lo mismo que él desea, que es darle un poco más de flexibilidad a los costos y etcétera, pero identificando reformas puntuales que existen en las leyes que me permito citar. Entonces, pero para hacer eso sería un tema muy importante para el presidente, tratar de hacer eso un consenso, previo un diálogo, aun cuando los actores le digan que no. Bueno, ese es el desafío, ¿verdad? Y hay que asumir estos desafíos. Estamos ya por terminar. Te quería hacer una última pregunta. El 11 de octubre se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Economía. Entre ellos se encuentra el economista canadiense David Card, a quien se le otorgó el premio por sus investigaciones sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación sobre el mercado laboral. En uno de sus estudios demostró él empíricamente que el aumento del salario mínimo no reduce los puestos de trabajo. Tomando esto como referencia, el gobierno podría cumplir su oferta de campaña y subir el salario básico a $500 hasta el año 2025 sin generar rechazo de los sectores empresariales ni contraer el mercado laboral. ¿Crees que es posible? Bueno, yo no sé con qué parámetros el Ejecutivo planteó o sigue y debe sostener su propuesta sobre el incremento de $25, pero técnicamente yo puedo decir que la subida del salario básico nominal desde algunos años, desde el 2007, desde el 2008, ha sido progresiva,
atada a los índices macroeconómicos, y en ninguno de esos casos llegó a $25 por año. Es decir, un elemento técnico que debemos entender es que para cumplir el tema de los $500, al menos debería que existir un crecimiento del salario en ese valor. Y el histórico de la subida del salario básico no da cuenta de ese porcentaje tan ambicioso, por decirlo. Entonces, mucho temo que tal vez esa propuesta la va a tener que reformular. De acuerdo. Para ser muy claros, ¿no? O sea, estamos a un mes de que se reúna el Consejo Nacional del Trabajo, y si es que es necesario, se va a cumplir o se tiene que cumplir la promesa de campaña, la estructura del gobierno, tendríamos que ya subir $25 por lo menos, y le veo alto, no solamente por el valor y la explicación que hago, sino por los efectos que tienen la seguridad social y los costos tributarios. Hay que entender que una vez que yo subo los costos laborales, hago un efecto directo a otros costos en relación a la seguridad social, que es otro impuesto, por decir así. Muchas gracias. Tributario también, obviamente. Claro que sí. Entonces, estamos con el tiempo, Gabriel, ya me están apurando, el tiempo se nos queda corto, pero te agradezco, y como pues este tema es muy amplio, espero contar con tu compañía nuevamente. Muchas gracias. Amigas y amigos, las reformas laborales siempre serán un tema complejo, sobre todo si estas tratan de sustituir a un código laboral que lleva 80 años en nuestro país. Todo gobierno pues se juega una parte importante de su capital político al momento de impulsar nuevas reformas de contratación y modificación de las condiciones de despido y en las leyes que generan cambios en los ingresos que puede percibir un trabajador. Es importante que el gobierno nacional pueda escuchar a diferentes sectores antes de remitir nuevamente su proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Se debe alejar cualquier insinuación de conflictividad en el país, ya que todos perdemos si nos enfrascamos en tensiones estériles que no le aportan nada a nuestro país. Agradezco nuevamente a nuestro invitado y espero que este programa haya sido de su interés. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.